Iniciar, vamos un poquito atrás con el reloj, pero estamos felices de poder estar juntos y ojalá se estabilice la llamada de Puebla en un momento. Sí, vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos has dado de estar recibiéndote, de estar conociéndote como nuestro papá, de estar viniendo a entender cada día con mayor claridad que tú vives en nosotros, y que vives en nosotros para darnos tu vida, para hacernos participantes de tu naturaleza, que tú no te desprendes de tu naturaleza como es el caso con la familia humana, donde los padres le dan a sus hijos, pero los hijos son independientes, sino que tu naturaleza solamente puede ser compartida en ser uno contigo. Y estamos entendiéndolo por vivirlo y por lo maravilloso que es poder participar de ti. Gracias por cada persona presente, por los que van a estar presentes y los que verán este video por otros medios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pues estamos felices de poder reunirnos una vez más y les comparto que la semana pasada mi viaje en Oaxaca la visita con la familia en Oaxaca fue maravillosa. Dios está levantando en cada lugar hijos e hijas que le conocen fuera del contexto convencional que ha venido a aislar a las personas de esta comunión íntima, personal, que cada uno podemos tener con Él sin terceras personas. Pero lo maravilloso es que cuando personas que están viviendo a Dios en esta comunión íntima se conectan con Él y se encuentran con miembros de la misma familia, pues que viven algo maravilloso, ¿no? Que no hay, no operan las jerarquías, no operan la naturaleza humana que siempre nos está poniendo a medirnos unos con otros y quién eres tú y quién te crees y si no puedes disfrutar de comunión. Y eso es algo asombroso, ¿no? Participar de la unidad que el Espíritu Santo crea, participar de la bendición que es que los hermanos estemos juntos en armonía, es algo muy hermoso. Y bueno, ellos envían sus saludos y a lo mejor empiezan a acompañarnos un día de estos. Hay un micrófono abierto, les pido que por favor lo cierren porque tenemos eco. Gracias. Pues hoy vamos a retomar Romanos 8. Yo sé que la semana pasada ustedes tuvieron un tiempo hermoso con Susi y lo que Dios dio a través de ella. Y la verdad va a ser la verdad en cada uno de nosotros. Y yo les invito a que no perdamos el enfoque de que se trata de que Dios pueda en realidad participarme todo lo que Él es todo el tiempo. Y vamos a leer en esta mañana los versos de Romanos 8:15 hasta el 19, porque hoy Dios nos está hablando sobre la importancia que Él nos ha dado a cada uno como sus hijos.
Entonces vamos a leerlo, y dice así: pues no he recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que he recibido el espíritu de adopción, por el cual clamo, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y si hijo, también heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que muero juntamente con Él, para que juntamente con Él sea glorificado. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en mí ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Quiero hoy empezar a comentar un poquito sobre el último versículo que leímos, del lugar que Dios nos ha concedido a cada uno de sus hijos en el estado de la creación. La creación fue sujeta a corrupción por causa del hombre. Sí, y esto ocurrió cuando Dios le dio al hombre, a Adán y Eva, un lugar de gobierno sobre la creación tierra, y les dijo: señoreen sobre la tierra, etcétera. Y Dios nunca ha retractado eso. No hay un solo lugar en la Escritura donde Dios le diga al hombre: tú ya no vas a tener que ver con la creación. Entonces, cuando Adán y Eva deciden corromperse, dejar su estado de creación en bendición, en bien, para conocer el mal viviéndolo, entonces toda la creación sufre esa misma corrupción. Pronto en Génesis capítulo 4 encontramos a Caín matando a su hermano y a Dios diciendo: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y entonces vemos cómo empieza la violencia y llegamos a los días de Noé, donde esto se ha vuelto una cosa incontenible, un estado de violencia, de maldad, de injusticia, como nunca antes se había visto y como no hemos vuelto a ver hasta el día de hoy. Ahora viene Jesús para pagar por todo el pecado, pero ese pago del pecado no redime todavía a el estado de la creación, ¿sí? Y la tierra sigue siendo un nido de maldad, de violencia, de corrupción. Pero aquí viene Dios diciéndonos lo que Él planeó y lo que Él está haciendo. Y dice que la creación gime a una, el versículo 22, y aún está con dolores de parto hasta ahora, porque anhela ser liberada, versículo 21, de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, yo quiero invitarte a que tú te veas en la verdad que Dios nos habla aquí. ¿Sí? Quiero invitarte a que tú te puedas ver en esto que Dios está hablando y que te ubiques en esta palabra. La libertad gloriosa a la que has sido
traído o traída, se vive en la manifestación de la vida de Dios, de la presencia de Dios, de la naturaleza de Dios en ti. Esta es tu gloria. La gloria de Dios en ti es que su naturaleza opere en ti. Y que lo que nazca de ti, lo que opere en tu espíritu y se manifieste a través de tus pensamientos, sentimientos, acciones, actitudes, etcétera, sea divino, sea Dios. Entonces, primer punto es, ¿qué tan importante eres tú para el estado de la creación? Si mientras los seres humanos siguen buscando cómo remediar lo que el hombre le hace a la tierra y lo que se hacen entre humanos y humanos por guerras, pleitos, contiendas y todo lo que es la naturaleza humana, Dios tiene este propósito establecido, que la sanidad, la liberación de la esclavitud a corrupción a la que está sujeta su creación está ligada a la manifestación de su vida en ti. Y entonces, el momento en que recibes esta verdad, te das cuenta que lejos de ser insignificante, como hijo o hija de Dios, eres muy importante. ¿Sí? Y que todo estriba en esta manifestación gloriosa. Esta manifestación de la vida de Dios, operando en tu espíritu. Y entonces, lo que podemos empezar a comprender es que nos corresponde primero recibir este privilegio, ¿sí? Entendernos en el lugar que nos es concedido, y segundo, permitirle al Espíritu de verdad guiarnos a la vivencia de esto que está plasmado aquí en la Escritura. En el mundo cristiano convencional, todo esto se interpreta como algo futuro, como algo que va a ocurrir quizá en el milenio. Todavía hay un micrófono abierto, por favor, les suplico que encuentren cuál es y lo cierren. Por eso es que cuando dice uno, al diario está uno pudiendo enfrentar las cosas que vienen, es porque es lo que está en ti. Claro. Por eso es lo que estás hablando ahorita, es lo que está en ti es lo que va a salir, es lo que va a poder comunicar, porque eso es lo que está firme ahí, ¿no? Bueno, esta es la diferencia entre lo que sale de una persona que no está viviendo a Dios. Lo único que puede salir es muerte, en resumen, temor, celos, envidias, pleitos, disensiones, ira, contiendas, todas las listas que Dios nos da de lo que es la naturaleza humana. Que es en lo que tenemos. Cuando eso sale de adentro, corrompe. Jesús dijo eso. No es lo que entra al hombre lo que lo corrompe, es lo que sale del hombre lo que corrompe. Y esa corrupción está siendo provista a toda la creación todos los días por todos los seres humanos. Porque de allí vive y en eso vive el ser humano constantemente. Yeah. Pero cuando venimos a la vida de Dios, a ser hechos sus hijos, se trata de un cambio absoluto de naturaleza. Pero ese cambio de naturaleza, como
me permitía el Espíritu Santo decir en la oración con la que abrimos, no es que Dios nos dé parte de Él para que seamos independientes de Él como lo es un ser humano, ¿no? Nuestros hijos, pues, tienen nuestros genes, pero ellos son sus propias personas. Pero en Dios el asunto es que seas uno con Él. Es la única manera de participar de su naturaleza. Y esa es la gloria de Dios en ti, en mí, en cada uno de nosotros, es que participemos en nuestra vida diaria de lo que Dios es. ¿Sí? Y este es el punto crítico de todo nuestro tiempo aquí. Estamos aquí para ser hechos bendición. Jesús lo dice en sus palabras cuando Él dice, el que en mí cree, de su interior, ¿te das cuenta? No de afuera, sino de allí de donde salía toda la corrupción. Ahora dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta es la diferencia. ¿Y qué pasa cuando agua viva sale de ti? Bueno, lo puedes ver en Jesús. Jesús vino, tomó la forma de un hombre, vivió la vida divina aquí. Y a donde quiera que Él estuvo, participó de esa vida, aún en la cruz. No salió de Él corrupción. Nunca salió de Él corrupción. Siempre salió de Él la naturaleza de Dios. Por eso las personas que viven confundidas que si Jesús era humano o no era humano, pues la escritura es muy clara. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, no lleno de mentiras y de egoísmo. ¿Te das cuenta? No lleno de engaño y de oscuridad, sino lleno de gracia y de verdad. Y eso es lo que salió de Jesús en todas partes. Sí, yo sé que están buscando estabilizar su conexión. Entonces, pero no perdamos el punto. Y hermanos en Puebla, sé que es un poquito frustrante que se le esté desconectando el asunto, pero eso está siendo grabado y estará disponible al rato para que lo vuelvan a ver todos las veces que gusten. Entonces, tengamos muy, muy claro entonces de qué se trata el ser hechos hijos de Dios. Si no se trata de no irte al infierno, irte al cielo, ¿no? Sí, Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay moradas y yo voy para preparar lugar para ti. Pero eso, cuando no hemos entendido esto que Dios está hablando aquí, nos convierte en personas escapistas. O sea, que estamos tratando nada más de salirnos de aquí, de irnos, ¿no? En lugar de entender que no se trata de eso, se trata de ser luz aquí, de ser bendición, de ser fuentes de vida eterna, de ser igualitos a Jesús aquí en la tierra. Otro segmento del pueblo cristiano se va, entonces se trata de milagros. Pues claro que Dios hace milagros, pero mira, todos los milagros que Jesús hizo fueron de bendición. Y su promesa está allí, estas señales seguirán a los que creen. Pero cuando solo enfocamos milagros, entonces sucede lo que Jesús dice en Mateo capítulo 7. En aquel día, muchos me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, muchos milagros. Echamos fuera demonios, hicimos tantas cosas. Y Él les va a decir, yo no sé quién tú eres.
porque de adentro de ti sale maldad. ¿Te das cuenta? Entonces, no, el enfoque nuestro, Dios va a sanar a personas y lo está haciendo. Dios va a abrir ojos de ciegos y todo eso, lo que atiende al cuerpo físico y a las necesidades económicas y demás, Él lo seguirá haciendo. Ese no es su problema. O Él no tiene problemas haciendo eso. Pero su enfoque no está en eso, sino está en que cada uno de sus hijos vengamos a ser manifestadores de su gloria. Por eso el texto aquí dice, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y esa manifestación es cuando viviendo en comunión, en uno con Dios, tú le permites a Él manifestarse desde tu interior. ¿Qué hace Dios cuando alguien te maldice a ti? Él quiere hablar bendición por tu boca. Pero no va a hablar bendición por tu boca si tu corazón está hecho nudos porque recibiste la ofensa y estás procesando todo eso como un humano, ¿me entiendes? Y te sientes víctima de lo que te hicieron y etcétera. Y por eso la vez anterior que Dios me concedió estar con ustedes, nos habló sobre el pasado. No puede haber en tu pasado asuntos de maldición, que tienes que permitirle sanar todo eso, sí, transformar todo eso, para que en ti no haya fuente de corrupción, no haya nada corrupto en tu espíritu, y puedas manifestar a Dios en todo, absolutamente todo lo que tú vives, en todo lo que tú eres. Eso es el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. De eso se trata tu existencia, tu vida, y a eso se conecta todo lo demás que está preparado para que tú vivas y yo viva como hijo, como hijas de Dios. Ahora, vamos a hablar de pasos concretos para que esto sea realidad diaria, eterna en nosotros y no solamente conceptos bonitos, ¿no? Porque muchas veces escuchamos a Dios hablar y de inmediato hay un filtro que dice, híjole, eso está difícil. Y en ese instante has cancelado toda la fe que Dios quiso darte para que vivas esta palabra. ¿Sí? Porque los razonamientos adentro de nosotros pelean en contra de lo que Dios nos habla. Entonces, uno de las primeras cosas que cada hijo o hija de Dios que en verdad se resuelve a vivir la promesa de adopción, que es ser hechos iguales a Jesús. Una de las primeras cosas que tenemos que aprender a vivir es a permanecer en fe. En contra de tus propios razonamientos, en contra de lo que dice fulano, sutano y mengano y perengano. ¿Sí? En contra de todo. Si Dios lo habla a tu espíritu, entonces tú necesitas resolver en tu corazón, seguirle escuchando. Y no dejar que nada ni nadie te mueva de lo que Él te está hablando. Cuando aprendes a hacer eso, y no lo vas a aprender porque todo el mundo se va a callar la boca, y todos van a estar de acuerdo. Lo vas a aprender porque todos van a estar en desacuerdo. ¿Sí? Vas a encontrar millones de gente opuesta a lo que Dios está hablando.
Y vas a encontrar adentro de ti razonamientos que se levantan y que se oponen a lo que Dios está diciendo. Y cuando tú eliges entre todo eso, decir, Padre, elijo creerte, establéceme en tu verdad. A eso se refería Jesús en Juan 17, cuando Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ser santificado es ser vaciado de corrupción. ¿Sí? Ser santo es no tener corrupción. Dios es santo. Tú y yo estamos siendo santificados. Vinimos llenos de corrupción y estamos siendo vaciados, limpiados. Entonces, cada pensamiento que se opone a la sencillez de la promesa de Dios, necesitas identificarlo y elegir permanecer en fe. Y allí se va a activar la acción del Espíritu de Dios, que es quien maneja la palabra de Dios, para destruir esos argumentos, para erradicarlos de adentro de ti y para hacerte libre para creerle a tu Padre y vivir su promesa. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque es hermoso, ¿no? Entender, Dios quiere glorificarme juntamente con Cristo. Eso no habla de un futuro, ese es tu presente. La creación anhela que yo manifieste la gloria de Dios, porque eso me identifica como hijo de Dios. ¿Sí? Mi identidad como hijo no está en que fulano me ha dicho que soy hijo de Dios o que yo me crea hijo de Dios, sino en qué sale de adentro de mí. Si soy hijo, mi Padre está en mí. Y entonces su vida se manifiesta. Y esa manifestación de Dios es bendición, es vida a los demás. Bueno, pero ahí va a estar. Entonces, eso es hermoso. Ahora, ¿cómo lo vivo permanentemente? Pues voy a vivir este proceso en el que lo que en mí necesita ser limpiado va a oponerse a esta verdad que Dios me habla y yo necesito aprender a elegir permanecer en fe. No confundirme, no tacharme y reprobarme porque, híjole, es que yo tengo estos pensamientos que se oponen a lo que Dios está hablándome. No, tú no puedes hacerte libre. Si así fuera, Jesús no tuviese que haber dado su vida. Pero puedes permitir que el Espíritu Santo derribe esas cosas adentro de ti. Eso es andar en luz. Andar en luz es quitarte las máscaras, dejar de esconderte, de disimular y de ser transparente con tu papá. ¿Sí? Si adentro de ti hay cosas que se oponen a su verdad, sencillamente díselo, Padre, aquí adentro de este corazón no le gusta amarte, no te cree. Y al platicarlo con Él estás permitiendo que Él intervenga en esas áreas de ti que no están de acuerdo con Él. Lo que sucede afuera es irrelevante. Es lo que está sucediendo en tu corazón. Y entonces, esa limpieza que produce el Espíritu Santo, esa destrucción de fortalezas adentro de ti, empieza a hacerte libre para participar de la naturaleza de Dios, más y más y más y más. Y si participas, se te nota. ¿Sí? El mismo problema que tienes frente a ti, procesado en la naturaleza divina, va a hacer que fluya de ti lo divino. ¿Sí? La persona te insulta.
sale la vida de Dios, bendice. Eso dijo Jesús, bendice a los que te maldicen. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo va a operar eso? Porque es Dios en ti. Si no es tu esfuerzo por decirle algo bonito a alguien que te está maltratando, sino es Dios en ti haciéndote vivir su naturaleza, comprobándote que no se trata de los demás, de cómo se porten los demás, que tú no estás sujeto o sujeta a que te respeten, te quieran, te honren, te den tu lugar, te comprendan, todo ese rollo. No, que tú y Él son uno. Y que si la otra persona o las otras personas no están viviendo a Dios y pueden maldecirte o maltratarte, tú puedes vencer eso. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Eso es Dios en mí haciéndolo. Entonces, esto es la manifestación gloriosa de ti como hijo o hija de Dios. Es que le permitas a Dios eso. Bueno, si ese es el primer paso, ¿qué sigue? Pues si permanezco en una cosa, el Espíritu Santo me va a llevar a ver las demás cosas que tienen que ser purificadas. Sí, porque es en relación directa a la limpieza de corrupción que Él puede hacer en mí, que yo puedo participar de la vida de Dios. Piénsenlo así. Dios no vino a mi espíritu, a tu espíritu, para corromperse. ¿Sí? Él es incorruptible. Entonces, lo que Jesús hizo al pagar por el pecado, al darse para que el juicio en contra nuestra y los decretos que nos eran contrarios fueran quitados, permitió que por primera vez, y fue por primera vez porque Adán no era templo del Espíritu Santo aún antes de pecar, era una creación maravillosa, pero no era casa de Dios. Nunca fue hijo de Dios. Entonces, por primera vez, y por eso lo que Jesús dice en Juan 14 es tan importante, cuando Él dice, si alguno guarda mis palabras, ese es el que me ama, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y haremos nuestra casa, nuestra morada en Él. Por primera vez, eso pudo ser realidad. Ahora, ya vino Dios, ya está viviendo en mí. ¿Qué impide entonces que su gloria se manifieste? Pues todo lo que en mí todavía no puede ser uno con Él. Porque Él no viene a poseerme y a obligarme, Él viene a transformarme. ¿Sí? Y por eso es que la salvación es el proceso por el que soy traído a su misericordia, soy regenerado y soy renovado, como explica el Espíritu Santo en Tito capítulo 5. Tú y yo estamos viviendo eso. Tenemos que entenderlo por el Espíritu. Y donde has aprendido a permanecer, estás pudiendo vivir lo que Dios ha escrito en ti o ha hecho permanente en tu vida. Pero de eso a ser idéntico a Jesús hay todavía mucho que tiene que ser hecho. Y es por eso que hoy Dios pone delante de nosotros lo que Él ve, lo que Él ha preparado. ¿Sí? Lo que nuestro papá ve es
a muchos hijos siendo igualitos a Jesús, manifestando su gloria, llenando esta tierra de bien, de bendición, de vida. De eso se trata. Y es tu elección el crecer en esto, el permitírselo y el abundar en la vida divina operando en tu ser. Pues vamos a escuchar qué están ustedes recibiendo de Dios por medio de esta palabra que Él nos está hablando y qué testimonios hay de que esto se está cumpliendo en sus vidas. ¿Quién quiere comentar? Vamos a ver. Cris. Adelante. Buenos Laura. días a todos. Un beso y un abrazo. Fausto y su esposita dice que están teniendo problemas con la comunicación de internet, pues que decidieron desconectarse, que los aman, que los disculpen, pero que ya después van a ver la grabación ellos. Ahorita de lo que estabas diciendo, pues bueno, siempre la verdad como que en las enseñanzas anteriores habíamos estado teniendo, en lo que aprendí antes, ¿no? Me estaba imaginando eso, de que cuando viniera Jesucristo ya por segunda vez y cuando ya fuéramos con el Señor Jesús, entonces ya iba a ser restaurado toda la tierra y los animalitos y todos íbamos a vivir así como felices y contentos. La verdad eso es lo que me estaba imaginando, ¿no? Pero bueno, ahorita con lo que estás hablando y diciendo, digo, de parte de Dios, qué maravilloso que la verdad es como que un honor, ¿no? Un privilegio de que Dios nos esté pues dando todo eso, dando toda esa maravillosa forma de Él en nosotros, ¿no? De que ya no estemos viendo de que cuando Dios venga, cuando Dios mande a su Hijo, todo va a cambiar, todo va a ser restaurado, ¿no? Que forma parte de, ¿no? De esa también, de esa eternidad que vamos a vivir con Él. Pero qué maravilla que lo podamos ya estar viviendo ahorita, aquí en la tierra, de todo lo que pues los apóstoles hablan también en su palabra, ¿no? De que todo eso nos iba a dar aquí en la tierra, ¿no? 100 veces más todo eso. Es qué maravilla que podamos también darnos cuenta ahorita con lo que estás explicando, que aún esa creación nos está teniendo, o sea, a nosotros, a los seres humanos, sus hijos, a los que estamos creyéndole a Dios, de que Él lo haga en mí para que sea manifestado a otros, ¿no? Qué maravilloso, la verdad es el comentario que puedo hacer, que, bueno, qué hermoso amor de Dios para con nosotros. Sí, te cambia todo, ¿no? Porque empiezas a entender que primero la misericordia que nuestro Padre es ha resuelto todos nuestros errores y pecados y rebeliones y nuestra podredumbre, ¿no? Él ha resuelto ese problema. Y no nada más nos va a tener allí diciéndonos, ¿no? Acuérdate de dónde te saqué, para tenernos quietos, ¿no? Sino que en su corazón hay algo mucho más grande, y eso es que así como el Padre se manifestó en Jesús durante el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, así Él quiere manifestarse con cada uno de sus hijos aquí en la tierra, todo el tiempo. Y por eso Efesios 2 les dice, soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que yo ande en ellas. ¿Sí? Eso es asombroso, ¿no?
si yo lo recibo, empiezo a pensar sobre mi vida completamente diferente. Entonces, cada día que estoy aquí, mi Padre tiene preparado el que yo viva cosas que Él estuvo pensando y las tiene listas para vivirlas conmigo. Y eso incluye todas mis relaciones, incluye todos los eventos que ocurren en mi día. Y lo único que quiere que yo viva es permitirle manifestarse. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquitito en base a lo que comentaste, Alma Laura, para que entendamos. Bueno, una es tener conciencia de que hay cosas en mí que no van a estar de acuerdo con Dios y tienen que ser limpiadas, y no caer en el error de abrazarme de esas cosas y decir, no, pues yo no sirvo para esto porque mira lo que estoy pensando. Sino es al revés, es mi Padre me prometió transformarme, y esto que en mí está sucediendo, aquí se lo traigo para que cumpla su promesa y me haga libre y me traiga a pensar como Él piensa. Bien, ese es el proceso de ser transformado. Pero ahora vamos a entender la vivencia constante de esto, ¿sí? Porque se trata de una elección que hacemos, y es algo muy fino, muy sencillito que todos hacemos, y que abre la puerta a que se manifieste Dios o lo impide. Eso es la decisión que estamos tomando, ¿sí? Tú vives constantemente cosas. Vienen memorias, ves cosas, oyes cosas, sientes cosas, personas te dicen, etcétera. Todo eso está ocurriendo, y en la vida humana todo eso son asuntos que disparan reacciones de adentro de ti para todo eso que está sucediendo. Si viene una memoria, dispara una reacción, ¿no? ¿Qué piensas de esa memoria? ¿Cómo te hace sentir? Etcétera, etcétera. Todo así funciona el ser humano. Ahora vamos a hablar de cómo funciona Jesús, para que en Él puedas verte funcionando como hijo de Dios. En Juan capítulo 5 Jesús dice, el Hijo no hace nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Vamos a pensar sobre esto un momento. Jesús está hablando de sí mismo. Él dice, yo no hago nada de mí mismo, sino aquello que el Padre me muestra. Pues si respetamos que Él está diciéndonos la verdad, ¿sí? Entonces tenemos que permitirle al Espíritu Santo abrirnos los ojos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo vive Jesús eso? Pues está hablando de la vida del Hijo de Dios, ¿sí? El Hijo de Dios no es autónomo, no es independiente. No anda ya pensando por su cuenta y luego viene con su padre y le dice, oye, fíjate que he estado pensando y quería compartir de estas cosas. Así no funciona. El Hijo de Dios, Jesús, viene X, Y, Z, viene el diablo, vamos al desierto con Jesús, ¿de acuerdo? Porque recuerden que ya hemos hablado que Jesús no fue por su cuenta, ni el diablo le tendió una emboscada, sino que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Sí? Eso es importantísimo de entender. Si tú vas de veras a conocer como hijo o hija de Dios, tienes que entender que ya en tu vida no sucede nada absolutamente que tu papá no permita. Particularmente cuando se trata del diablo. Por lo tanto, cuando Jesús se encuentra en el desierto y el diablo le empieza a hablar, él sabe que es con el permiso de su papá. El Hijo no hace nada por sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Ahora,
Jesús no estaba como muchos piensan, ¿no? Que Jesús le hablaba a su Padre que está ahí en los cielos y Él estaba aquí en la tierra, ¿no? Y había esta gran distancia entre los dos y telepáticamente se comunicaban de alguna forma, ¿no? Juan capítulo 14 explica la realidad. Jesús dice, el Padre que vive en mí. ¿Cuánta distancia hay? Yo y el Padre somos uno. Todo el tiempo somos uno. Eso no es un concepto que se puede entender humanamente, pero se puede vivir divinamente y entenderse divinamente. Entonces en Jesús, cuando el diablo le habla y le dice, si eres hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan, Jesús no está reaccionando al diablo, Él está escuchando a su Padre aquí en su espíritu. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Porque Él no hace nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Para que Jesús pueda hablar una palabra, el Padre se la tuvo que mostrar. Así funciona la cosa. Entonces, estamos yéndonos así en cámara lenta, ¿no? Despacito, pero esto ocurre instantáneamente, porque el Padre no está lejos, está en mí, está en ti. Entonces Jesús está escuchando a su papá, está viendo a su papá, y el Padre le muestra, hijo, dile a este Torcuato que el hombre no vive nada más de pan, sino de cada palabra que yo hablo. Y Jesús habla las palabras del Padre, que le son dadas en ese momento. Estoy seguro que alguien que está ahora en el grupo verá esto, va a decir, pero ese era Jesús. Pues Jesús habló de nosotros también y dijo, cuando seas llevado delante de personas que quieran saber quién eres y qué estás haciendo, no te preocupes de qué vas a decir, porque no vas a ser tú el que va a hablar, sino el Espíritu de mi Padre que está en ti. ¿No es lo mismo? Es exactamente igual. Pero tu problema y mi problema es que en la existencia humana hemos tenido la capacidad de actuar independientemente, de actuar autónomamente. ¿Sí? Y este es como hemos querido acercarnos a Dios. Yo hago, yo pienso, yo conjeturo y te vengo a decir lo que pienso y lo que siento y te pido que me ayudes y que le hagas por acá y que le hagas por allá. Y esas son nuestras oraciones y plegarias y creemos que por todo ese rollo Dios nos va a escuchar. Pues sí nos oye, pero no está oyendo a su hijo o a su hija. Está oyendo a un ser humano seguir en su rollo de esta distancia y de esta ignorancia de cómo funcionan las cosas. Entonces, para que tú y yo vivamos la vida de Dios, tenemos que aprender no solo a permanecer en la promesa recibida, sino a escuchar constantemente, a ya no hacer por nuestra cuenta, ¿sí? Porque viene una memoria, ¿ok? Pero a mí no me interesa lo que la memoria quiere provocar en mí, sino qué me va a mostrar mi Padre. Porque Él está permitiendo que venga esa memoria, ¿verdad? Y hay gente que lucha por olvidarse de las cosas. Se droga, se emborracha, se va por acá, se va por allá, se mete en esto. La religión es un buen escape para todas esas cosas también. Y andan ahí buscando 1000 maneras de ya no acordarse, ¿no? ¿Sabes qué? Nuestro Padre no quiere que andemos huyendo de nada. Nos ha llamado a libertad. Él quiere que, no importa qué memoria venga, tú vivas algo divino con Él. Entonces viene la memoria, oigo a mi Padre, Él me muestra su verdad. Y esa memoria que antes me afligía, me condenaba, me amenazaba, me torturaba, ahora
Solamente lo que causa es que mi Padre me ame, que mi Padre me dé paz, que mi Padre me diga, yo pagué todos tus pecados porque te amo. ¿Sí? ¡Wow! Pues ya la memoria de mis pecados ya no es condenatoria, ya no es destructiva, ya no es negativa, ahora es una memoria de misericordia. ¿Te das cuenta? De amor, de salvación, de perdón. Eso es transformación. Y así. Y eso no quiere decir, ya me lo mostró, regresa a la memoria. No, y yo empiezo como loro, no, Padre, ya me dijiste que me perdonaste y ahora ya no voy a aceptar y tararara, y yo reclamo y tararara, y empiezo con mis rezos, ¿no? No, eso no es la instrucción. La instrucción es, ¿qué me muestras, Padre? ¿Por qué regresa esta memoria? ¿Qué me vas a mostrar ahora? Esto es siempre, ¿te das cuenta? Por eso es sencillo. Porque no depende que te acuerdes y que le hagas y que te muevas y que te pares y te sientes y te hinques y te postres. No, depende de tu comunión, es Padre. Por eso es que el Espíritu Santo, todo lo que hace es decirte, eres hijo, para que tú puedas decir, Abba. Eso es la pregunta, ¿sí? Eso es el abrirte a comunión. Y de allí va a fluir todo lo demás. Entonces, resumamos. Eres enormemente importante a los ojos de tu Padre. Porque Él ha decidido que esta creación, no solamente unas cuantas personas, pero la creación entera, sea traída a libertad porque su vida, su gloria se manifieste en ti. Y esa manifestación no es que te vuelva la superestrella del siglo, sino es que tú le permitas a Él manifestarse contigo, en ti y contigo en todo lo que vives. Si recibes esa verdad, tienes que estar consciente de que hay asuntos en ti mismo, en ti misma, que se van a oponer a esta verdad. Y el propósito de Dios es que le permitas limpiarte, hacerte una nueva persona. ¿Sí? Jesús no tiene conflictos de creerle a su papá. Jesús y el Padre son uno. Tú y yo tenemos conflictos todavía. Bueno, tenemos que traer esos conflictos a la promesa y decir, Padre, límpiame de estos pensamientos, de estos sentimientos, de estas ideas, de lo que sea. Dáselo a tu papá. No te escondas, no huyas y no te condenes. Entrégaselo, porque es cuando Él puede limpiarte. Segundo, y finalmente, entiende que para que tu Padre pueda manifestarse en todos los asuntos de tu vida, tú tienes que aprender de Jesús a no hacer nada de ti mismo o de ti mismo. ¿Sí? Eso para mí ha sido una escuela enorme. Cada vez que me brinco esa verdad, sale un fiasco, porque Dios no se manifiesta. Sí, pero cuando en lugar de, si platico con mi esposa, y yo la estoy escuchando, yo empiezo a pensar, yo conozco a Susi, esto, aquello, o sea, me voy por otro lado. Pero si en lugar de empezar a reaccionar a ella y se dan cuenta, es que tenemos tantos años juntos, y yo sé cómo piensa, y todo lo humano es pura basura. Pero si en lugar de eso escucho a mi Padre, para que Él me muestre lo que Susi me está diciendo, y por qué, y qué quiere Él hablar por mi boca, entonces lo que ocurre adentro de mí es divino, lo que va a salir de mí es divino, y eso va a permitirnos disfrutar la vida de Dios. El Hijo no hace nada por sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra.
¿Quién nos quiere comentar? Todos lo van a pensar. Marco. Es que es bonito, es que es bonito vivir la transformación en el día y no meternos en, porque todos tenemos eso, todos tenemos que vivir esto, ¿no? Entonces poder libremente ir con él cada vez sin meternos en una condenación o una culpabilidad, es bonito poder hacer eso, porque en el pasado cada vez que algo pasaba uno tenía una culpabilidad y cómo salgo y hoy regresé, hice esto otra vez, ¿no? Entonces poder vivir eso, ¿no? Y vivir la transformación libremente, ¿no? De saber de que él detiene todo eso, él ya sabe, él ya te tiene, él conoce los pensamientos, entonces, ¿de qué nos escondemos, verdad? No nos escondemos, son cosas que le damos a él de todas maneras, que nos conoce, y podemos así vivir esa transformación libre, de no tener esa culpabilidad, esa condenación, y vivir porque sabemos que él ya está listo para recibirnos con ese amor tan grande, ¿no? Y poder nada más vivir así, porque pues por muchos años vivimos en eso, yo viví en eso muchos años, no, con miedo, con esto, con lo otro, que no, porque me va a castigar o lo que sea, ¿no? Así vivimos, entonces no tener eso ya sobre mí, wow, qué bonito, porque entonces ya no es que me equivoqué tanto, ya no es que ya estoy viviendo una manera feliz en él, porque él está conmigo y yo sé que él en mí ahorita ya puede reflejar una persona bonita, ¿no? Entonces. Pero por ejemplo, Cris, me identifico con lo que está diciendo su tío, identificando en diferentes formas donde nuestro temperamento o nuestra educación o nuestra forma de ser nos fue llevando también a eso, ¿no? Yo, por ejemplo, que vivo aquí en la Ciudad de México, pues bueno, ya saben, ¿no? Cómo está el tráfico, cómo está todo. Y fíjate que hay una constante que me pasa y me pasa. Las micros, los taxistas, los camiones. Entonces, hoy no, bueno, de verdad es así como que inconsciente, ¡zas! Sale lo que está todavía dentro de mí y digo una grosería como el tamaño de aquí a Houston. Me salen de ese tamaño y entonces digo, ay Dios, y me paro y me pongo ahí y digo, oh Dios mío, ¿por qué está todavía esto aquí? Yo ya no lo quiero, me siento mal, ya me estorba esto de aquí. Entonces, pues la verdad, o sea, hablo con mi papá, le digo, Padre mío, pues quita esto de aquí, porque ellos no van a cambiar, van a seguir haciendo lo mismo por esta forma tan terrible de haber tanto tráfico y tránsito pesado en México, y lo van a seguir haciendo, ¿no? En pasarse, en no respetar los semáforos, en no respetar, que la verdad me pone de malas porque, y pito el claxon y les digo cosas, y entonces, estoy como que en ese proceso, pero digo, ¿cuándo se me va a quitar? Porque es una lucha fuerte, es a lo mejor un pequeño ejemplo, pero todos los días de verdad está esto allá afuera. Entonces, pues bueno, es como parte de un ejemplo de lo que a lo mejor yo estoy luchando con eso, que no me gusta, que quiero que Dios lo quite en mi corazón, y como eso pues, habrá muchos más detalles. Entonces, el proceso es de que yo hoy hablo con mi papá, hoy se lo entrego, hoy le pido que me lo cambie, pero mañana, ¿qué crees? Es lunes, Chris. Es lunes, tráfico abundante aquí en la Ciudad de México. Entonces, creo que va a suceder. Y espero que no, por supuesto, ¿verdad? Y sigue el tráfico porque Dios está trabajando en Alma Laura.
Sí, y ahí, gracias por compartir eso, porque si esto no es práctico, no es aplicable a los detalles más sencillos y las cosas más grandes de nuestro día, pues entonces no es verdad, ¿me entiendes? Verdad quiere decir que es real y que Dios lo va a cumplir en ti, pero hay cosas muy importantes que tú has mencionado y que nos van a servir a todos para comprender la aplicación de lo que hoy Dios nos ha hablado. El caso es que tú dices, por ejemplo, ok, empieza el tráfico, empiezan los abusos, empieza todo, me enojo y les digo cosas, ¿no? Que obviamente no salen de la boca de Dios, ¿no? Pero el problema no está con lo que salió de tu boca, sino con lo que está ocurriendo en tu corazón antes que explotara tu boca. ¿Sí? Porque de nada serviría que Dios te hiciera muda, ¿no? Y ya no puedes hablar. Ya no les puedes decir con la boca las groserías, pero sigues viviendo el coraje y sigues, o sea, te das cuenta, se trata de algo que va mucho antes. Para cuando uno se encuentra manifestando externamente en actitudes, en palabras, en acciones, la naturaleza humana, mucho antes nos desconectamos de comunión con nuestro Padre. ¿Sí? Y esa es la escuela. Sí, por eso es que nos sucede vez tras vez. Es que yo trato y trato, pero trato aquí. Y el problema está aquí atrás. Quiero que Dios arregle esto, pero no le permito hacer lo que Él quiere hacer en la esencia, en la fuente de todo. Entonces, hoy es domingo, mañana es lunes. ¿Y qué? ¿Dónde vive tu Padre? ¿Vive en ti? ¿El lunes no vive en ti? ¿Se baja del camión? ¿Me entiendes? Para no tener que lidiar con los peceros. O sea, no. Ese es el punto. Tú y yo y cada uno tenemos que aprender a permanecer en comunión. No importa, lo de afuera es lo que estoy viviendo adentro. Si te enfocas en eso y permaneces desde ahorita en comunión. Y por eso mencioné, por ejemplo, es un magnífico ejemplo. Tú estás pensando el lunes y lunes te tiene convencida de que vas a fallar. ¿Sí? En lugar de eso es la promesa de Dios, que vas a fallar. No. La promesa es: yo estoy contigo para siempre. Entonces aquí hay un argumento que está oponiéndose a que conozcas la realidad de que Dios está contigo, que Dios está en ti eternamente. Hay que entregar ese pensamiento. Padre, este pensamiento no está de acuerdo contigo. Entonces, límpiame de él. Y enséñame a permanecer en tu verdad. Tu verdad es que tú estás en mí y yo estoy en ti. Eternamente, esto ya no cambia. No depende de que yo ya sea perfecto. No, depende de tu promesa. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Eso, nada más eso en sí, ya es un enorme paso hacia poder permanecer. Continuemos. Si ya estás en esa verdad, entonces amanece el lunes. ¿Con quién estás viviendo en tu espíritu? Con tu Padre. Entonces, tú puedes levantarte y empezar con las carreras y entrar en el estrés que te causa el lunes y todo ese rollo. ¿Estás en la vida divina o ya no? Ya no. ¿Te das cuenta? Mucho antes de que te provoque el micro a que les digas de groserías, ya la comunión no está operando. ¿Sí?
Y este es el concepto erróneo de el domingo voy a llenarme de Dios y ya para el lunes en la mañana estoy casi vacío, ¿no? Y me la llevo hasta la próxima vez que te das cuenta. O sea, es absurdo. Si así fuera la cosa, pues qué mal planeación de parte de Dios, ¿no? Pero su manera de atendernos es eterna, es sin interrupción. Entonces, te despiertas el lunes, necesitas establecer tu comunión. Padre, gracias, me has dado vida este día, y ya, empieza tu plática con Él. Voy a ir a trabajar, gracias Padre por lo que tienes preparado para mí hoy. A lo mejor en lugar de 10 micros que se van a atravesar hoy, vas a tener a 100 que se me atraviesen, pero lo voy a vivir contigo. Ay. ¿Ves la diferencia? Y quiero comprobar tu vida en mí. Ya no voy a prestarme a la corrupción, del estrés, de la ira, de esto, de aquello, mucho menos de la maledicencia. Soy tu hija. Y estás en eso. Te subes al carro, vas en esa comunión, permaneces en esa comunión. ¿Sí? A ver, Padre, el primero que se atraviese, tú bendícelo ahora. Y ya en lugar de, no quiero que se me atravieses, a ver, que se atraviesen para que lo bendigas. Porque quiero vivir, ser bendición, en lugar de ser esta bodega de maldiciones. Quiero ser templo tuyo. Quiero vivir eso. ¿Te das cuenta? Cambia completamente, porque esa perspectiva que nos compartiste es la humana, es la, por favor Dios, que no se me atraviese nada, mucho menos el diablo, porque sí nos va re mal. No, al contrario, Padre, si me lo traes, quiero vivir, ser tu hija. No voy a salirme de esta comunión. Aquí quiero que me enseñes a permanecer. Y lo que vas a comprobar es que eres hija. Eso es lo que vas a comprobar. Que tu papá vive en ti. Que sí, que su vida se va a manifestar. Marco nos contaba un testimonio de un día de que iba a ver a su mamá y se le olvidó no sé qué cosa en no sé qué lugar, y que típicamente eso lo hubiera frustrado mucho. Me acuerdo ahorita, me recuerda el Espíritu Santo de ese día, pero que él lo procesó con su papá y iba con gozo y llegó y habló con otra persona y recibió la adopción. Y o sea, ¿te das cuenta? Una situación que antes lo hubiera frustrado, ahora es una situación divina. Bueno, eso no quiere decir que Marco no puede tener un mal día si decide perder esa comunión. Pero si permanecemos, eso es eterno, de parte de nuestro Padre. Eso ya no tiene cambio, no hay mudanza en él. Si nunca vas a decir, no, Alma Laura, hoy no voy contigo. Ay, hazle como puedas. Acuérdate de lo que ya te enseñé y pórtate bien. Eso no va a ocurrir. ¿Sí? Pero de tu parte, en lo que hemos platicado ahorita, tú puedes ver la diferencia entre ir en comunión y vivirlo en comunión a vivirlo sola, y ya eso es carnal, es humano, corrupto, o religioso que sea, porque tú puedes, así fuera de comunión, decirle, pues que Dios te bendiga, pero adentro quisieras estarle diciendo muchas otras cosas, ¿no? Ajá. Entonces, eso es falso, eso no es divino. ¿Sí? Y esa es la parte importante. Bueno, pues esto es práctico. Yo sé que el Espíritu Santo nos ha hablado a cada uno, y conforme volteamos, nosotros aquí donde vivimos hemos tenido un fin de semana fuera del trabajo desde el miércoles, ¿no? Jueves a hoy ha sido fuera del trabajo. Pero mañana empieza todo el rollo otra vez, y
tenemos que vivir lo mismo. ¿Sí? Va a ser divino mi lunes, va a ser divino mi martes, mi miércoles, mi jueves, mi viernes, mi sábado. ¿Vivo, tengo vida eterna o es semanal la cosa? No, soy hijo de Dios. Tengo vida eterna. Se llama Jesús esa vida, vive en mí. Y me toca disfrutarlo. De eso se trata, ¿te das cuenta? Alguien me maldice y de mí puede salir bendición. Eso es deleitoso. No la maldición que me echó aquel, sino la bendición que se produjo en mí. Viene el diablo y sale huyendo. Eso es bendición. Ya no me hace nada, ya no me puede tocar, porque ya soy hijo de Dios. Memorias que antes me causaban vergüenza o daño, ahora son puntos de comunión con mi Padre. Ya no hay nada que pueda separarme de su amor. Eso es ser hijo de Dios. Y eso es para todos, sin excepción. Vamos a dar gracias. Y se quedan cada uno en comunión con nuestro Padre. Padre Santo, has hablado con verdad, con sencillez y con poder. Se trata de vivirte ahora, de manifestar tu gloria aquí, ahora. No por méritos, sino en la gracia que es la comunión que tú nos das contigo eternamente. Gracias por comprobarte a cada uno de nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Nos cuentan testimonios la próxima. Gracias. Sí, claro que sí. Saludos a todos. Bendiciones. Adiós. Adiós, Anita. Pablita, bye. Adiós. Bye bye.